Bien, listo. Pues bien, nuevamente estamos aquí en otro episodio más de este podcast llamando al psicólogo, esta vez con Alejandro Posadas. Vamos a hablar un poco de su paso por la investigación y sobre la divulgación en redes sociales. Primeramente, como pregunta, pues digamos que ya de base aquí en este podcast es ¿cómo llegas a la psicología? ¿Cómo te enteraste de, sabes que yo quiero estudiar psicología, es esta ciencia? ¿Quién te contó sobre ella? Pues mira, esa es una pregunta muy sencilla. La realidad es que yo desde que pues, soy chiquito, ¿no? Me interesó la psicología. Mi mamá es psicóloga. Ok, Justamente mi mamá es psicóloga organizacional, ¿no? Y ella se dedicaba pues a la capacitación, a la generación, por ejemplo, de estrategias para diferentes universidades y pues me platicaba de muchas cosas, ¿no? Entonces, la realidad es que pues yo veía a mi mamá, ¿no? Veía todo lo que hacía, todo lo que sabía y me encantaba, ¿no? Y por ejemplo, el librero que tenía mi mamá, ¿no? Agarraba los libros y dice que me ponía a leerlos, ¿no? claro, claro. Nada más era puro farol, ¿no? Por esa parte, pero no sé, como que siempre, y como siempre fui muy unido a ella, pues justamente creo que, pues yo mínimo te puedo decir que en la primaria yo ya sabía que quería ser psicólogo, ¿no? Que ya en la secundaria fue como psicólogo, psiquiatra, ¿no? Sobre todo por esta parte no, es que mejor un psiquiatra porque terminas volviéndote médico y así. Termino la prepa, ¿no? En la Escuela Nacional Preparatoria número 2, justamente de la UNAM, que teníamos pase directo pues hacia alguna universidad de la UNAM sin hacer examen. Y entonces yo lo que digo es, o sea, te salgo con un promedio pues bastante alto y digo, me voy a estudiar medicina, pero el último momento dije, no, esto no es lo mío, vámonos para psicología, ¿no? Y ahí, pues hasta ahorita, ¿no? Sin Claro, parar. claro. Bien. Pero sí, Ahorita que mencionaste este punto de que tu mamá era psicóloga, pero psicología organizacional, uh-huh. lo mencionas un poco de esto de la medicina, pero cuando, indagando y leyendo un poquito de estos libros, ¿te diste cuenta que había una área de clínica o cómo llegaste a eso? Mi mamá me comentaba como mucho como la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo clínico, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la división como esta parte de la frontera, ¿no? Lo que hacía un psicólogo en la modificación, pues, de la conducta, a partir, por ejemplo, de ciertas, intervenciones, ¿no? No solamente bueno, clínicas, ¿no? También psicosociales y de lo que se podría hacer. Mi mamá no era clínica, mi mamá no es clínica, de hecho, mi mamá no le gusta nada de eso, le gustaba más como la parte organizacional, como la parte de capacitación del personal, Claro, claro. higiene y seguridad y todo eso, pero ella sí me comentaba, ¿no? Y por ejemplo, lo que mencionaba de psiquiatría, pues justamente era pues esta parte del uso de los fármacos, me comentaba pues justamente que era un trabajo como pues al mismo tiempo que se estaba llevando a cabo y pues, o sea, sí, o sea, puedo decirte que sí sabía como la diferencia, pero algo que influyó mucho es que un doctor me comentó que si lo mío era más como la modificación, por ejemplo, de la conducta y que me interesaba más eso, pues entonces que me fuera a psicología, que era más fácil de llegar a, pues, a lo que a mí me gustaba y lo que pues amo actualmente, ¿no? Entonces, yo te podría decir que sí, mi mamá como que me influyó mucho en todo esto. Claro, claro. Bien. Esta pregunta la tenía para más adelante, pero ahorita que de ello, planchar con esto. Eh, Habla mucho de esto, no hay investigaciones de medicina conductual, pero pues su Uh-huh. nombre lo indica, medicina conductual. Eh, sí es el campo en los que el psicólogo debería instruirse un poco, aunque ya lo está haciendo obviamente, pero si sigue este debate, no, eso es medicina, nosotros no tenemos nada que hacer en el área médica, nosotros tenemos que enfocarnos en lo psicológico. Eso es bien interesante lo que comentas. Bueno, la medicina conductual surge como una respuesta a lo que son las enfermedades crónico-degenerativas. Eh, la realidad es que dependiendo del desarrollo histórico que hemos tenido, las necesidades que hemos ido presentando han ido variando, ¿no? Por ejemplo, incluso hasta el concepto de salud, ¿no? En general, antes pues era pues, no tener una enfermedad, ¿no? Ahorita hablamos de una cuestión biopsicosocial y que ahorita pues ya se está
lo último que había leído es como que se está replanteando, ¿no? No sabré decirte ahorita con exactitud, ¿no? Pero la medicina conductual justamente sirve para retomar aquellas enfermedades crónico-degenerativas o potencialmente mortales, que lo que se buscaba era implementar este modelo biopsicosocial, ¿no? Este modelo que sabían, por ejemplo, que realmente las intervenciones, por ejemplo, solamente médicas, se veían beneficiadas cuando habían componentes de su comportamiento, ¿no? Por ejemplo, ahora sabemos que hablábamos de un comportamiento de salud, ¿no? O justamente de las personas que pueden hacer ejercicio, de cuidarse, todo esto que influye en el deterioro, por ejemplo, de una enfermedad crónico-degenerativa. La medicina conductual justamente junta esto, imagínate que en los años 70, 80 era impensable, ¿no? Un psicólogo trabajando en conjunto con una enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, o la obesidad, ¿no? Como asma, cáncer, ¿no? Impensable, ¿no? Entonces lo que hacen es, pues pensaban que lo que hacen es juntar pues todos los avances que se habían encontrado biomédicos junto con, por ejemplo, los avances de ciencias del comportamiento, estoy hablando de los principios, todo lo que conocemos ahorita, justamente para mejorar la calidad de vida de las personas y justamente prevenir, intervenir y justamente manejar o paliar estos síntomas, ¿no? Y entonces, pues ahorita tenemos muchas intervenciones, ¿no? Los que hicimos los avances, por ejemplo, para que los pacientes se pudieran adherir a los tratamientos, pues fueron los psicólogos. Por ejemplo, los primeros experimentos que se hicieron en los años 80, 90, ¿no? Estoy pensando en Safren, justamente para que los pacientes que presentaban, por ejemplo, VIH, ¿no? Pudieran tomarse su medicamento, que en ese momento, ahorita ya ha cambiado, los retrovirales ya nada más es una pastillita y ya, ¿no? Pero en ese momento, pues muchos tratamientos eran que tenías que llevar hasta tu congelador, ¿no? Para que no perdieran el efecto, para que no se realizaran y evitaba que esto pasaba, ¿no? La realidad es que a nivel mundial es el área de medicina conductual como tal juega un papel bastante importante. Lo que nos puso en los hospitales fue la medicina conductual, ¿no? Y justamente estoy pensando que los primeros experimentos que se realizaron, por ejemplo, es que ahorita no me acuerdo cómo se llama esta autora, que proponía como la ingeniería conductual, ¿no? Trabajando con pacientes con síntomas psicóticos, ¿no? Justamente permitieron, junto con otros tipos de elementos, pues el desarrollo de esta área, ¿no? Y que a veces piensan que es una cosa donde no tomamos en cuenta los principios regulatorios de la conducta, cuando realmente está en la base. Pero también tenemos que comprender justamente que no solamente pues hay una área psicológica, también hay una área médica que y va a interferir justamente en el organismo, ¿no? Estoy pensando lo que mencionaba Skinner, ¿no? El cerebro es lo que pues mantiene que se presente la conducta, lo que soporta la conducta, y justamente nuestro organismo también, ¿no? Si nosotros tenemos una deficiencia específicamente, por ejemplo, en un órgano que podamos estar presentando, va también a alterar la conducta, ¿no? Va a mediar esta parte, ¿no? Entonces, comprenderlo, pues podemos saber qué es lo esperado, ¿no? Y te lo comento porque, por ejemplo, en la residencia nos hacían entrar a clases con médicos, no sé, con diferentes especialidades, porque, por ejemplo, si tú querías trabajar con pacientes, por ejemplo, que mi especialidad es cuidados paliativos, ¿no? Con una enfermedad potencialmente grave, ¿no? Y que se trabaja para mejorar la calidad de vida, pues tenías que saber qué era lo esperado y el avance de la enfermedad, porque pudiera generar algunas complicaciones. Hay algunos tratamientos que pueden deteriorar, algunos tratamientos, por ejemplo, como el, ¿qué será? Ay, se me fue ahorita su nombre. Tratamientos, no es radioterapia, es quimioterapias que pueden generar a largo plazo, por ejemplo, un deterioro, ¿no? En el procesamiento de cierta información, ¿no? Atención, memoria, todo lo que se conoce, ¿no? Y, por ejemplo, conocer esto nos permite hacer intervenciones de rehabilitación conductual para mejorar, por ejemplo, estas conductas, ¿no? O, por ejemplo, prevenirnos de que el saber
como ciertos factores que puedan promover que el paciente puede entrar en un síndrome confusional agudo, ¿no? No está orientado ni en tiempo, ni en persona, ni en circunstancias, ni en el contexto en el que está, y pues, por ejemplo, puede empezar a alucinar, se puede puede ponerse muy violento, ¿no? Pero justamente son indicadores, y comprender que esto pasa no porque tenga una cuestión psicótica, ¿no? Sino porque justamente puede haber un desajuste, por ejemplo, una deshidratación, una hipocalcemia, qué sé yo, ¿no? Como muchos factores, ¿no? Pero pues piensan que nos creemos médicos. No, no somos médicos. O sea, medicina conductual es el área, imagínate, que como integral, que junta varias especialidades, y ahí van los psicólogos, médicos y pues justamente enfermería, ¿no? Y lo que buscan es aplicar los conocimientos psicológicos y los conocimientos biomédicos, pues para mejorar la calidad del paciente, ¿no? Y pues la realidad es que pues yo soy pues psicólogo, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo desde mi área donde estoy preparado, pues modificación de la conducta, pues aplico estos programas, ¿no? Entonces, pues tenemos una gran área de oportunidad, y realmente hay muchas intervenciones que son eficaces. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho y que nunca se me va a olvidar, ¿no? Con la doctora con la que estuve, por ejemplo, pacientes que recibían quimioterapia, un tipo de quimioterapia que generaba pues muchas náuseas, ¿no? Se hacían procedimientos de extinción respondiente de las náuseas mediante ciertos tratamientos específicos, ¿no? Contracondicionamientos, con paletas de hielo, y me sorprendió ver como toda esta parte tan aplicada y tan integrativa que dije, wow, y me llama mucho la atención, por ejemplo, te puedo decir que en redes sociales estos estudios que están a la mano de todos, pocas personas lo conocen, ¿no? Y es como de, los psicólogos se las están rifando, ¿no? En estas áreas, y es como de, me sorprende mucho ver que cuando le dices, es que un psicólogo puede estar, por ejemplo, trabajando con pacientes al final de la vida, dicen, ¿cómo? ¿Es en serio? Sí, y no solamente es agarrarle la mano y apoyarlo, sino es Claro. intervenciones para modificar. Y eso está padre, ¿no? Por ejemplo, intervenciones para disminuir el dolor de manera adyuvante, intervenciones para, como mencionaba, reducir peso, control, por ejemplo, de diabetes, asma, hay infinidad de evidencia, y en serio, a veces, no sé, como que me gustaría gritarles, oigan, tenemos muchas cosas, ¿no? Hay mucho trabajo para todos, pero necesitamos estar bien formados en lo que hacemos, ¿no? Porque también no todo vale, ¿no? En esa parte. Pero sí yo creo que justamente yo me formé en medicina conductual en Ciudad Universitaria, de la Facultad de Psicología de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y te puedo decir, pues justamente, ¿no? Pues eran, por ejemplo, formaciones relacionadas a cómo intervenir, a cuestiones de investigación, ¿no? Toda esta parte muy relacionada a, ok, está bien saber cómo intervenir, pero también hay que hacer programas, diseñar intervenciones, y también no solamente es pues, hacerlo bien, ¿no? Publicar para que pueda ir incrementando pues el conocimiento que tenemos sobre una temática, ¿no? Y hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Al respecto. Bien, para rescatar un poco de lo que comentaste, obviamente esto de la medicina conductual entonces surge como una demanda de, al final de cuentas, los individuos son biopsicosociales, entonces no es algo simplemente de que le corresponde al médico, al enfermero, al nutriólogo, no, es algo multidisciplinar, al igual que se encuentra esta parte de las neurociencias, obviamente. Claro, y la realidad es que o sea, son campos de investigación, bueno, son campos que no son incompatibles, ¿no? Tienen sus propios objetos de estudio y, pues, por ejemplo, terminan colisionando, pues, al momento de trabajar, pues, con los pacientes, ¿no? Obviamente, sé que la psicología no solamente es la psicología clínica, hay un montón de especialidades específicamente, ¿no? Pero pues el intervenir, el tener este conocimiento, por ejemplo, yo no soy un todólogo, ¿no? Yo sé hasta dónde llega como mis conocimientos, pero claro, por ejemplo, hablar con el médico y que el médico te diga, oye, es que si está tomando opioides, es esperado que pueda tener estas reacciones.
específicas en la conducta. Entonces yo ya puedo predecir qué puedo hacer mis programas de tratamiento y qué es esperado por el tratamiento que está recibiendo y qué no es esperado, ¿no? O, por ejemplo, yo puedo ayudarle en la chamba al médico. No es que este paciente, por ejemplo, está usando, por ejemplo, de manera, les llamamos aberrante, ¿no? Cuando se utilizan los opioides. El opioide es un tratamiento justamente para disminuir el dolor, que es controlado, ¿no? Por un montón de cosas que pueden pasar, pero es como el gold standard para disminuir el dolor, dolor grave y dolor moderado en pacientes al final de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces interactúa mal con otros tipos de sustancias, como alcohol, ¿no? Entonces dicen, oye, es que está tomando este tipo de opioides y está tomando alcohol, lo que va a pasar es que va a haber una depresión del sistema nervioso central y pues ahí se va a quedar, ¿no? Y entonces tú trabajas con esto de modificación, de disminución, justamente de un buen manejo para que pues el paciente pueda tener una buena calidad de vida y pues poder impactar justamente en un buen tratamiento para ellos, ¿no? Y entonces, pues yo no estoy peleado, bueno, yo podría decir que yo no estoy peleado con este modelo porque pues a mí siempre me lo han enseñado, ¿no? Esta parte de trabajar con un médico, trabajar con enfermería, trabajar con especialistas que pueden haber y justamente pues darle un mejor tratamiento, ¿no? Y que a partir de esto podemos dar un tratamiento enfocado para lo que requiera el consultante, ¿no? Entonces, pues creo que es una de las ventajas, ¿no? De este tipo de intervenciones. Todo lo que comentas, otro de los puntos que también me gustaría abordar contigo es la pasión por la investigación. Obviamente los que te conocemos y seguimos la página, no, pues que en la Psicología en Casa o Alejandro Posada ya ahí está el paper, ahí está una lectura recomendada. Y obviamente se nota esta pasión por la investigación, como te comento, pero sí me gustaría preguntarte, ¿cómo surge esto? ¿Por la curiosidad con los libros de tu mamá o a lo mejor dijiste, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no te fuiste directo a la psicología organizacional como igual este camino familiar? ¿De dónde surge esta pasión, vaya? Ok, esa es una buena pregunta. La realidad es que, pues, tiendo mucho como cuando un tema me gusta, a obsesionarme, como a leer mucho al respecto, a meterme a cursos, a realizar como, pues, una investigación como muy, pero muy exhaustiva, ¿no? Pues desde que era niño, pues mi mamá, pues, tenía algunos libros, ¿no? Ahorita no te podría mencionar específicamente cuál. Entró a la universidad, por ejemplo, y pues tuve esta parte de que me desvié un poco del camino de la psicología, ¿no? Tuve profesores pues que me llevaron por el psicoanálisis, ¿no? Estuve como 3 años, más o menos así, pero pues a mí nadie me puede decir o hablar de Freud, ¿no? Porque pues tengo hasta su Amor sus 24 obras, ¿no? De este editorial y me las chuté y sé de lo que hablan, entonces cuando me dicen, no, es que te falta, la realidad es que creo que me pude haber evitado eso y ese gasto, ¿no? Pero pasa algo bien interesante. Un año antes de salir de la universidad, yo conozco al doctor Edgar Landa. El doctor Edgar Landa, para quien no conoce, es una de las máximos investigadores, ¿no? En México que encontramos pues en la notificación de malas noticias y es el creador del área de psicología de urgencias, ¿no? Un psicólogo que esté en un área de urgencias, ¿no? Obviamente que sí se necesitaba bastante, pero él es el primero que me menciona, de hecho tiene artículos de psicología basada en evidencia, ahorita también pertenece a Cochrane, a esta área esta colaboración muy importante de investigación. Y entonces, en un día yo me metí porque quería aprender, un amigo ya me había recomendado pues, que no era lo más adecuado el psicoanálisis, le hice caso a este amigo, me metí con él y me cambió la vida, ¿no? Me dio una clase de psicología basada en evidencia y fue así, fue impactante, ¿no? Porque fue como de, ¿a poco eso hacen todos los psicólogos? O sea, los psicólogos podemos hacer eso, hay ese grado de control, pero me encantó, me enamoré, o sea, fue amor a primera vista. Claro. Y me puse a leer sobre psicología basada en evidencia y me encontré investigación, me encontré cuestiones de filosofía, me encontré
un montón de cosas y me puse a leer ese último año. Luego le dije al doctor, lo seguí como su fan, sigo siendo su fan, es mi amigo actualmente, pero soy su fan, ¿no? Y hice servicio social con él, hice prácticas, me metí incluso a un proyecto a colaborar con él para intervenciones psicosociales para disminuir el desgaste ocupacional, burnout, el famoso burnout, pero pues me fui empapando, ¿no? Con lo que él nos ponía, como me interesó ver y me inspiraba mucho ver a mis compañeros, colegas psicólogos que estaban en la maestría de medicina conductual, pues yo quería estar ahí, ¿no? Y entonces para hacer el examen, pues tú tienes que hacer un examen de estadística, de metodología, de medición, ¿no? Y la persona que fue ahí había como este modelo de tú eres servicio social, ¿no? Y entonces los que te apoyan pues son tus R+, los residentes de medicina conductual, y así por años, ¿no? Y te van apoyando. Y entonces se acercaban conmigo y como por ejemplo en ese momento había un colega justamente que me apoyó mucho en investigación, que me enseñó muchas cosas, pues yo la aprendí un buen, me metí, me encantó todo lo que estuve viendo, y luego me percaté que lo que creíamos que era lo más actual de metodología y de estadística y de medición, no lo era, ¿no? Había un campo más grande, ¿no? Y entonces fue cuando conocí a Cochrane, ¿no? El doctor me comentaba de Cochrane y yo decía, wow, revisiones sistemáticas, wow, ensayos controlados aleatorizados, evaluaciones, por ejemplo, de n igual a 1, todo esto dije, Dios mío, o sea, era impactante para mí, sigue siendo impactante para mí, y dije, me tengo que meter, ¿no? Y me metía, seguía todos los cursos de Cochrane, seguía todos los cursos de metodología, y así, ¿no? Y de repente entro pues a la maestría, sigo con todo este aprendizaje, me meto a un proyecto PAPIT, que es un proyecto de investigación, sigo afinando, veo cómo se hace la investigación, sigo en mi propia residencia en cuidados paliativos, la doctora Leticia Asensio me apoya me super apoya en todo esto, incluso terminando la residencia me invita a trabajar con ella en proyectos de investigación y yo sigo ahí aprendiendo, sigo trabajando y así fue, o sea, la realidad fue que me metí al área de psicología de urgencias, ¿no? A trabajar con todos ellos y me fui generando pues carrera, ¿no? En esto. Que a veces, pues, hubieron decepciones, claro, hubieron decepciones en la investigación, como siempre, pero te puedo decir que yo me enamoré, y yo le digo, a veces hasta jugando al doctor, Landa, ¿no? Yo no sé qué sería de mi vida el día de hoy si yo no lo hubiera conocido, ¿no? O sea, o si yo no hubiera conocido todo esto, ¿no? Quizás seguiría por ahí siendo charlatán, hablando de psicoanálisis, entre otras cosas, pero no, o sea, y es lo bonito, y lo que me gustaba mucho es que el doctor hacía sus clases muy llamativas, muy didácticas, que justamente era como para jalar como a las personas a enamorarse de todo eso, ¿no? Y pues, no sé, eso me gustó mucho y pues te puedo decir que ahora, pues es lo que me dedico, ¿no? De hecho es bien interesante, ¿no? Me llaman más a cuestiones de investigación que, por ejemplo, de a cuestiones de psicología clínica, ¿no? Que soy psicólogo clínico, ¿no? Tengo mi área privada, ¿no? Aplico terapia de exposición y prevención de respuesta, ¿no? Y justamente, pues trabajo también en el área de cuidados paliativos de manera externa, ¿no? Con pacientes de manera externa, pero pues nunca me he separado de ellos, ¿no? Sigo haciendo, por ejemplo, ahorita investigación para cuidados paliativos, diseñar y todo esto, pero pues no sé, creo que me terminó gustando más la parte de la metodología que de la clínica, ¿no? Pero pues es que, no sé, no sé, siento que es hermosa esa área y bueno, creo que se nota, ¿no? O sea, me encanta hablar. Podría hablar y hablar y hablar de esto, pero es que yo creo que eso es lo que me llena de vida, ¿sabes? Lo que hace que me levante todos los días es esta parte de la metodología, de los diseños. Es extraño, no sé cómo decírtelo, pero incluso, no sé, hasta siento que todavía recordarlo, hasta siento como chinita la piel, ¿no? Como de todo esto. Claro, claro.
Y es importante esto que nos mencionas porque obviamente te conocemos y no, sabes que si eres muy apasionado y ahorita que lo que nos comentas se nota, pero no solamente surge de la psicología basada en evidencia, sino que viene también desde el psicoanálisis. O sea, esta curiosidad de decir, ¿sabes qué? Voy a leerme todas las obras de Freud, voy a ver qué onda, de qué se trata de X o Y tema. Claro, claro, y bueno, y no solamente de él, ¿no? Sino que es que estoy viendo para enseñarte, ¿no? Hay hubo una doctora que justamente es psicoanalista y todo eso, que la aprecio mucho, pero justamente, ¿no? Como que me decía, es que no le creas a lo que la gente te menciona, lee la situación, lee la evidencia, ¿no? Y creo que eso es a veces lo que nos pasa, que le creemos a las personas, y algo que busco con la página es, ve el artículo, ¿no? No me creas a mí, o sea, ve la evidencia, ¿no? Yo te puedo decir muchas cosas, pero lo que vas a encontrarlo es en el libro, ¿no? En el artículo, en la revisión, ¿no? Y justamente a partir de ahí de variarnos, pero pues yo creo que todos tenemos un pasado así, ¿no? Que nos termina motivando a intervenir de cierta forma. Claro. Ahorita que mencionas esto de la página, ¿cómo surge? ¿Cómo se junta? Porque no solamente eres tú, sino he notado que está que el doctor Zanatti, que hay otro grupo, cada quien con su mascota. Y Claro. sí, exacto, pero ¿cómo surge esto de decir, sabes qué, vamos a juntarnos, vamos a divulgar, vamos a que la psicología basada en evidencia sea conocida, vaya? Ok. Bueno, lo del Dactar, bueno, el Dactar fue una burla que hicimos justamente, hasta hay un post, ¿no? Yo tengo ahorita justamente lo que te comentaba, ¿no? El grado es de maestría, no el que tengo, ¿no? Me gustaría hacer un doctorado, pero el Dactar era como burla, ¿no? Como a esta parte de medicina que si te ven con bata, ¿no? O de los hospitales, pues ya Sí, sí, asumen que sí. eres doctor, ¿no? Era basándonos en esto del tío Vic, ¿no? Estas páginas de Sí, el divulgación, meme, ¿no? exacto, sí. Ajá. Entonces, pues fue de ahí, ¿no? Yo soy el Dactar Sanate, ¿no? Pero como bien mencionas, está la doctora Pomita, ya está terminando su doctorado, por ejemplo, en neurociencias de la conducta. Ella se dedica también a la parte de la medicina conductual, pero con aplicaciones de biofeedback en pacientes, por ejemplo, con epilepsia. Está un amigo mío que aprecio mucho, él no es psicólogo, él es médico psiquiatra, y él se dedica a trabajar con trastorno bipolar tipo 1, ¿no? Justamente por el amplio hay un problema por ahí en cómo se dividió en trastornos del ánimo, que ahorita pues trastorno bipolar pertenece más a una cuestión neurológica que a una cuestión del ánimo, pero eso es como un debate que hay en la literatura. Pero por ejemplo se dedica mucho a ese tipo de tratamiento, a ese tipo de, de de condiciones específicas, ¿no? Y pues tenemos a la doctora Mishi, ¿no? La doctora Mishi justamente es una amiga que está ahorita estudiando la maestría en medicina conductual, y ella se dedica a intervenciones conductuales contextuales, justamente para casos, por ejemplo, de violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, y también tenemos al doctor Pato, ¿no? Que es el psicólogo Alejandro Domínguez, ¿no? Y pues él se dedica más como a la parte pues relacionada con filosofía, con teoría específicamente, y bueno, con algunas especificaciones sobre ciencias del comportamiento, ¿no? Lo que quería es, hubo un pre antes de esto, antes de Psicologízate, había una página que se llamaba Memes de la Evidencia, la pueden buscar, y justamente fue como empezar a pulir, ver cómo reaccionaba, y todo esto fue el primer intento, pero todo surgió porque cuando viene lo de la pandemia, nos reúnen a nosotros de medicina conductual, a varios psicólogos a nivel importantes, muy, muy, muy importantes. Y entonces, cuando estábamos viendo qué tipo de intervenciones se iban a realizar, por ejemplo, en un programa muy importante a nivel internacional, que de hecho ya nos aceptaron el artículo de eso. Okay. Una de las intervenciones que mencionan es el debriefing como propuesta para intervenir. Obviamente,
para aquellos que han tenido la oportunidad de revisar la literatura, pues no está respaldado. De hecho, la OMS en el 2012 dice que la evidencia de su uso es muy bajita, ¿no? Entonces, que no la usen. Y pues obviamente, para los que me conocen, no solamente en redes sociales como esto, pues pegó. ¿Cómo vamos a utilizar algo para profesionales de la salud que no es lo más adecuado, ¿no? Obviamente, pues yo, los de medicina conductual, toda esta parte, pues sí dimos el grito y dijimos, es que no, es evidencia, no tiene evidencia y no hay que hacerlo. Obviamente, algo que tengo que reconocer de todo esto es que los líderes de ese proyecto grande, pues dijeron, sí, no vamos a aplicar nada que no tenga evidencia y siempre bajo la bandera de la psicología basada en evidencia, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención porque decía, o sea, es triste porque imagínate que las personas que deberían de saber más sobre psicología basada en evidencia, sigamos recurriendo en esto, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, pues voy a sacar una página. La saqué el 22 de mayo del 2020 y dije, pues a ver qué pega. Lo peor es que no pegué de nada, ¿no? Empecé a subir artículos, tuvo una buena respuesta, empecé a poner como memes, empecé a esto. A los mil, yo primero solamente era de la página, yo fui el que la creó como Psicologízate, ¿no? En casa estaba buscando como nombre, dije, Psicologízate me gusta mucho, pero el que me motivó fue, pues, por ejemplo, mi actual pareja, ¿no? Me dijo, oye, es que esto que haces de psicología basada en evidencia, todas estas clases y esto, pues deberías de compartirlo, ¿no? Porque pues es muy interesante, pero pocas personas lo hacen. Y dije, bueno, está bien, creé mi canal, ¿no? Sí, sí, sí. Subí el primer video y empecé a difundirlo y veía que el primer video que subí de psicología basada en evidencia actualmente es uno de los que tiene como mayor como peso, ¿no? Pero que tengo que actualizarlo porque hay algunas cosas que se modificaron. Pero dije 300, ¿no? O sea, 300 y compartidas y todo esto y que wow, o sea, a la gente sí le gustó, ¿no? Y entonces empecé a realizarlo, ¿no? Nos suspendieron, por ejemplo, del servicio donde yo estaba haciendo mi residencia por marzo, mi residencia terminaba en agosto, ¿no? Y mientras que llevaba como mi intervención de la tesis y mientras que estaba escribiendo pues la tesis, dije, pues voy a seguirle, al fin pues estamos encerrados, ¿no? Y empecé a incrementar, algo trajo hate como toda la página, ¿no? Trajo personas que les gustó, trajo molestias por personas que me conocieron, que me conocían, me dejaron de hablar por la página, ¿no? Pero, y hubo momentos en donde dije, pues ya, ¿no? Pues ya fungió su cometido, ¿no? Pero luego, pues no sé, como que me gustó mucho esta parte de subir información, infografías, porque lo que ustedes no saben es que lo que yo estoy leyendo información y de repente, se me ocurre un meme, ¿no? Y entonces lo que estoy leyendo, lo que estoy trabajando en ese momento, pues subo el meme y subo el artículo, ¿no? Y un breve resumen que hago para mis clases, ¿no? O para todo esto, ¿no? Entonces, pues empezó a llamar mucho la atención, tuvo un boom en la pandemia. Actualmente, por cuestiones de trabajo, como que sí dejé de trabajar con ella unos meses, como en septiembre, pero pues ahorita, pues sigue teniendo, ¿no? Y no digo que sea la mejor página del mundo ni nada de eso, pero me siento orgulloso de lo que tengo, ¿no? Y mínimo puedo decir que sí, hay veces donde hemos subido información y quizás no está actualizada, pero también eso es lo bonito, ¿no? Que alguien llegue y nos diga, oye, es que esto no es lo más actualizado. Oye, pues qué padre, ¿no? Vamos a agregarlo, ¿no? Y justamente, pues retomarlo, ir creciendo en conjunto, y pues también para que los chicos sepan que existe una psicología científica, ¿no? Una psicología seria. Y vale, sí, pero ¿por qué en redes sociales, no? Pues porque es lo que todo el mundo consume ahorita. O sea, si yo me pongo y les empiezo a hablar, pues nada más, por ejemplo, de esto, o se los pongo en algo de su vida cotidiana, en algún meme que se pueda poner viral, pues puede ser que nada más se queden con un meme, claro, pero puede ser, oye, pero dice algo más del meme, ¿no? ¿Qué es esto que dice? ¿Cómo crees, no? Y también romper mitos, ¿no? Y cosas que sabemos que no se deberían de hacer, que a la gente le enoja, pero que lo seguimos como difundiendo, ¿no? Y creo que eh,
pues ahí vamos, ¿no? Poco a poco trabajando, ¿no? Poco a poco llevándolo y pues no sé, yo le digo, no, mi pequeño bebé, ¿no? Es mi hijo, pero pues justamente pues viene mucha información y luego me comentan mis amigos, oye, es que, ¿qué crees? Que agarré una de tus infografías y se las mandé a mis alumnos. Y digo, caray, pero este doctor es muy importante, o este doctor es, ¿cómo crees que vas a hacer esto? No, no me gusta, ¿no? Sí, sí, O, sí. o, o luego me escriben doctores, ¿no? Que han publicado mucho. Oye, ¿puedo agarrar tu video de cómo buscar evidencia? Claro, adelante, ¿no? Es para todos, ¿no? Pero justamente es lo padre, ¿no? Como crear también herramientas que las personas puedan utilizar y que las puedan llevar, ¿no? A cabo. Pues, no sé, esa es como la creación de la página y porque ya vamos a cumplir 2 años, ¿no? Surge entonces esta necesidad de decir, ok, ¿sabes qué? Estoy estudiando eso, pero ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no generar que siga creciendo como bala de nieve, digamos? Y sí, en el momento sí le ha ido muy bien, de hecho sí es muy referente ahí. Y sí, justamente a raíz de la pandemia surgió como que, digamos, este boom de las páginas, de los medios de divulgación de la psicología basada en evidencia. Claro, claro. Bien, otro tema que me gustaría tratar es la parte de cuidados paliativos. Revisé un par de entrevistas que te hicieron y en una mencionas de cuidando a quienes nos cuidan. Coméntanos un poco de esta parte de los cuidados paliativos, de, pues sí, tu labor ahí, vaya. Bueno, el programa de Cuidándonos a quien nos cuidan es un programa en el que yo estuve trabajando durante la pandemia, justamente durante la residencia y posterior a la residencia, ¿no? En ese programa lo que hacíamos era brindar intervenciones, intervenciones principalmente para médicos justamente que presentaban ansiedad, depresión y algo que les mencionan como distrés corporal, ¿no? Esta parte de como vulgarmente se menciona como ansiedad por contagio, ¿no? Por COVID, ¿no? Esta parte de ponerse los trajes, el impacto que puede ser como el bañarse, esta parte de manera obsesiva que pueden presentar para no contagiarse, ¿no? Y además, pues es una forma, ¿no? Hubieron varias clínicas. Fue un programa nacional que hubo clínica de duelo, clínica de adicciones, clínica, por ejemplo, que la que te comento en la que yo estuve, y otras, ¿no? Y, por ejemplo, en la que yo estuve, yo me encargaba, yo era terapeuta, ¿no? Justamente atendía enfermeras, atendía a médicos, ¿no? Justamente mediante una intervención manualizada, y pues me dedicaba a recopilar datos, todos los días veía los datos, los calificaba, los analizaba y los mandaba a la central, que es una de la doctora Robles, la doctora Robles con la que estuvimos trabajando y con la doctora Leticia Allende como directora de la clínica, ¿no? Yo le mandaba los datos a la doctora Leticia Asensio y ella pues mandaba a la central del Instituto Nacional de Psiquiatría justamente los datos para su análisis, para darle seguimiento, entre otras cosas, ¿no? Entonces pues yo pues me encargué mucho tiempo en eso, ¿no? Toda esta parte de la información, de la recuperación, pues estábamos en pandemia, ¿no? No podíamos hacer más, ¿no? Quizás Sí, sí. mientras que llevábamos, ¿no? Y entonces justamente cuidando a quien nos cuida fue una de las cosas. Una de las ramas que también tengo es que muchas de la investigación que he hecho está relacionado a intervenciones para médicos, para de salud mental, ¿no? De hecho, la tesis que yo realicé fue una intervención para profesionales de la salud de cuidados paliativos, ¿no? Con una intervención de terapia cognitivo-conductual, ¿no? Pero salió lo que menciona siempre la evidencia, que ya luego les comentaré con el paper y así. Pero los cuidados paliativos, pues siempre me han dicho que tengo como gustos en psicología bastante como salvajes, ¿no? En el sentido, no salvajes, sino que son gustos que quizás a la mayoría no le llamaría la atención. Primero yo me formé en urgencias médicas. En urgencias me formé en el área de notificación de malas noticias, notificación de muerte y de diagnóstico. De hecho, recibí uno de los entrenamientos con el doctor Edgar Landa, para poder apoyar en las malas noticias que se pudiera brindar. No se dan todos los días, pero se dan la mayoría de las veces. En el 2017, cuando yo estaba en servicio social,
resulta que tiembla y se cae a un kilómetro un multifamiliar en Tlalpan, es una avenida gigante. Y entonces, por ejemplo, de ahí nos llaman. El ejército le pide apoyo al hospital GEA, al GEA, ¿no? Y entonces ahí vamos como todos, y entonces pues nos toca todo eso, ¿no? Como de atender, trabajar con la CEMEFO, estar apoyando en todo lo que se requería, ¿no? En notificación de malas noticias, y me gustaba mucho. O sea, me gustaba mucho porque, pues, pues como esta parte de intervención en crisis, dar seguimiento, entre otras cosas, ¿no? Y de hecho, el Dactar Sanate sale de ahí, del área de urgencias, pero que eso es muy pocas personas lo saben. Como yo estaba en el área de malas noticias, justamente pacientes que sabíamos que iban a fallecer y que íbamos a tener que dar una mala noticia, pues teníamos que darle seguimiento. Y entonces, como yo y mis compañeros siempre aparecíamos, pero yo solamente estaba como muy al pendiente, en el hospital, por ejemplo, a mí me pusieron primero el sopilote. No, estaba bien feo, ¿no? Okay, porque como de, siempre que aparecía iba a pasar, ¿no? Sí, obviamente, pasan las malas noticias. Ajá. Y sí, entonces se asoció, ¿no? Por condicionamiento respondiente aversivo. No, entonces, pues obviamente lo regañaron, no podían decirme el sopilote y me terminaron diciendo el Sanate. Entonces, desde ahí viene. Y ya posteriormente tengo que hacer mi residencia en medicina conductual, me pude haber quedado en urgencias, y yo lo que digo es que me llama mucho la atención el área de cuidados paliativos. El cuidados paliativos es aquellas personas que tienen una enfermedad potencialmente mortal, por ejemplo, diabetes, cáncer, alguna condición que pueda afectar también a su calidad de vida, pues esta parte de las intervenciones que se pueden brindar, no para modificar la enfermedad, no para mejorarla, sino para mejorar la calidad de vida, ¿no? Y pues a mí me llamó mucho la atención en una de las clases que tuve de medicina conductual, que fue la doctora Leticia Asensio, y comentó todo lo que se podría hacer, y yo le dije a la doctora, oiga doctora, quiero trabajar con médicos, ¿me deja trabajar con médicos? Porque era lo que me había dedicado, ¿no? Y me dice, sí, pero también tienes que hacer otra cosa. Trabajar con pacientes, trabajar con cuidadores primarios informales y un montón de cosas. Le dije, va, sin problema. Me meto a la residencia y te puedo decir que yo amo los cuidados paliativos, ¿no? Me empapé de un montón de cosas, pacientes que estaban en fase agónica, ¿no? Que estaban falleciendo, intervención en crisis con los familiares, o pacientes que estaban desde el diagnóstico, ¿no? Esta parte de manejo, de la integración de cuidados paliativos, control de síntomas físicos, ¿no? Estar corriendo de un lado al otro, ¿no? Y me decían, es que eso es muy fuerte, ¿no? Pero pues es que a mí me encanta, ¿no? Como esta parte de trabajar, como en estas áreas pues específicas, ¿no? Que se pueden brindar. Sí. Y pues nace mi amor. Yo trabajé en el área de oncología, ¿no? Y justamente pues con pacientes al final de la vida, o que tenían una enfermedad que no era potencialmente mortal, pero sí generaba estragos importantes en su calidad de vida, pues trabajábamos, y pues roté con pacientes con neoplasias, por ejemplo, gastrointestinales, neoplasias de cabeza y cuello, neoplasias, por ejemplo, cervicuterinas, neoplasias, por ejemplo, de mama, un montón de diferentes tipos de cáncer. Obviamente te va preparando, colaboraba con mis compañeros, con los otros residentes, y pues me encantó, me gustó mucho, y entonces justamente es una de las áreas que actualmente, pues de manera externa me dedico a ello. Si no es a generar evidencia, es a intervenir, por ejemplo, en este tipo de cosas, pero lo que yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Ya después de estar en un servicio de urgencias y un servicio, por ejemplo, de cuidados paliativos, ya nada te sorprende, ¿no? O sea, ya las intervenciones que vas a tener o los motivos de consulta, pues ya no te van a generar inquietud, ¿no? Porque pues ya después de que pasaste por cosas muy complicadas, muy difíciles y casos bastante complejos, pues la clínica se vuelve más sencilla, ¿no? Justamente porque sabes cómo intervenir en crisis, sabes cómo darle seguimiento, sabes cómo hacer una buena evaluación, ¿no?
y pues poder trabajar en equipo, ¿no? Saber cuando algo ya quizás no pertenece necesariamente al área psicológica, sino referir pues a por ejemplo, al área médica, ¿no? O este tipo de la red de apoyo, ¿no? Y de hecho, pues ahorita con una organización estamos generando un proyecto justamente para intervenir en pacientes pediátricos, oncológicos que tienen cáncer, una intervención para disminuir el dolor con intervenciones psicosociales y farmacológicas, ¿no? Y entonces, pues es lo que estamos diseñando ahorita, estamos viendo otro tipo de cosas y pues es pues, bueno, perdón, soy muy hablanchín en esto. No, no te preocupes, no te preocupes. Aquí estoy checando el tiempo. Sí, ahorita que nos mencionas esta parte de los cuidados paliativos, sí, que surgió a raíz de el temblor que fue en el año 2017. Interesante que lo menciones porque también en mi universidad salió una brigada, por así decirlo, de estudiantes que fueron a ayudar, pero esta parte de decir, ¿sabes qué? Los primeros auxilios psicológicos. Y cuando regresaron este grupo de compañeros, es como de, no, pues ¿qué los pusieron a hacer? No, pues nosotros ahí el apapacho y la motivación y todo esto, y es como, ok, vaya. Sí, sí. Bueno, ahí no fui como cuidados paliativos, ahí fui como de psicología de urgencias, pero sí, también pasó lo mismo. De hecho, lo que estuvimos haciendo en capacitaciones con, no me acuerdo cómo se llama esta área específica que se dedica es una organización gubernamental que se dedica a desastres, no me acuerdo cómo se llama, y lo que hicimos fue capacitar a psicólogos. Y justamente primeros auxilios psicológicos, una de las cosas que se busca es, en primer lugar, que no solamente sea psicólogo lo pueda dar, ¿no? Porque en un temblor, pues no necesariamente va a haber un profesional de la salud mental, ¿no? Pero y eso no implica que vayas a dar psicoterapia o una intervención psicológica, ¿no? Solamente es una intervención en primer lugar para que puedas disminuir la crisis y orientar un afrontamiento pues esperado, ¿no? Pero por ejemplo te dabas cuenta que los psicólogos que se presumían como clínicos y que querían ayudar, pues estorbaban la realidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó ver una paciente que le sobaba las piernas para que relajarlo y literalmente la paciente le dijo, déjame, me estás lastimando, ¿no? Y pues la realidad es que era esa, ¿no? O darle un apapacho, todo eso, ¿no? Las personas no les importa darle un apapacho, no le importa que seas héroe, lo importante es, a ver, ¿cuáles son las necesidades que tienes? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Hay algo en este momento que te pueda facilitar? ¿Necesitas espacio? Me voy. Así de sencillo, ¿no? Y sobre todo, pues, tampoco no ser intrusivos con el consultante, con el paciente, ¿no? Y pues sí, como en todo, ¿no? Llegan y terminan pasando. Y te puedo decir, por ejemplo, que por tener estas malas prácticas y no comprenderlo, puedes terminar literalmente matando al paciente, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Pero sí comprendo lo que dices. Un montón de personas que quieren ayudar, que se agradece ayudar, pero que no necesariamente es lo más adecuado, ¿no? Lo que se establece. También que comentar de psicólogo que muchas veces quiere a lo mejor ser el héroe o aplicar cosas que a lo mejor sabe si realmente están funcionando o se aplican, pero ¿qué están evaluando? Como último, ¿qué consejos compartirías a esos estudiantes de psicología que a lo mejor van en los primeros semestres o a lo mejor que están en secundaria, en prepa, que están por conocer la psicología? ¿Qué consejo nos podrías dejar para ellos? ¿Qué consejo podría dejarles? Yo sé que hay muchas cosas aversivas en la carrera que nos hacen abandonarla, como que te pongan a abrazar árboles, ¿no? De que de lectura de cartas y cosas así que... Psicodrama. Psicodrama y cosas así que te pueden hacer odiar la carrera, ¿no? O sea, como de dónde está la seriedad. Pero la realidad es que hay un grupo de psicólogos que está intentando hacerlo bien, que no solamente lo representa redes sociales, sino lo representa en general en los hospitales, en las academias, que está realmente intentando hacer un cambio, que es esperado que a veces se decepcionen y todo esto, pero que la psicología, como tal como área, tiene muchas oportunidades y que
pues poco a poco vamos creciendo, ¿no? Y que tal vez ahorita podamos estar bastante decepcionados con algunas clases o que aunque no era lo que esperábamos, pero que realmente se apoyen pues de estos programas, de que busquen, por ejemplo, a profesionales que les puedan brindar este tipo de capacitaciones. Y sobre todo, la realidad es que en las carreras se van a encontrar a muchas personas que no están preparadas, que no están capacitadas, que sacan sus presentaciones, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado ver profesores de script, ¿no? O sus referencias, o con referencias de los años 20 y 30 que dan vergüenza, ¿no? La realidad es que dan vergüenza. Pero, o sea, la realidad es que hay un cambio muy grande y que sí es remunerado, y no solamente socialmente, sino también económicamente, de cuando haces bien las cosas, ¿no? Cuando haces buen trabajo y no solamente en la clínica. Hay psicólogos sociales buenísimos, hay psicólogos, metodólogos que se dedican a solamente diseñar investigaciones, hay analistas de datos en ciencias del comportamiento, hay, por ejemplo, psicofisiólogos que se dedican a trabajar en múltiples áreas, hay psicólogos organizacionales que hacen realmente psicología organizacional, con fundamentos basados en evidencia, ¿no? En higiene, seguridad, que no solamente en capacitación, en reclutamiento, O sea, ¿no? No solamente es lo único, ¿no? Y también les recomendaría métanse inglés. Actualmente hay muchos lugares a nivel mundial que te aceptan para que hagas tu residencia, para que puedas ir a buscar trabajo, para que puedas tomarlo en cuenta, ¿no? Y pues la realidad es que hay muchas áreas, pero implica también mucho esfuerzo, ¿no? No solamente es lo que puedes tener, sino también qué tan comprometido puedes estar, porque se te pueden brindar las herramientas, pero si tú no haces un buen trabajo, no floreces en esta parte, ¿no? Y pues somos muchos, podemos con, con eso. de acuerdo, de acuerdo. Otro punto también que me gustaría comentarte. Estas semanas ha surgido mucho de esto de Will Smith, y al final de cuentas, el análisis funcional de, pues, la cacheta de rollo. Claro. Estas, digamos, técnicas, prácticas, lo he venido charlando desde con Ángel, con más colegas en esas charlas. Ok, hay que intentar innovar, hay que intentar ser creativos, vaya, pero tú, bueno, coméntanos un poco, porque sí hubo mucho roce y mucho, a lo mejor, disconformidad de decir, ok, sí, es una técnica, pues digamos, científica, pero se está usando a lo mejor muy a la ligera, o a lo mejor, ¿sabes qué? Por ese camino, ¿no? ¿O qué nos puedes comentar un poco? Porque al final de cuentas, sí se intenta volver la psicología basada en evidencia, a lo mejor aterrizarla en algo creativo, pero luego dicen, ok, entonces vas a caer en lo mismo, en el cuento de los psicoanalistas, en el cuento de la psicomagia. Es que ahí yo, el post, por ejemplo, que te puedo decir que pusimos en Psicología en Casa, fue más de broma, ¿no? Más que como no, obviamente, pues son redes sociales, ¿no? Cada quien interpreta como quiera, ¿no? Me pusieron, pues déjanos hacer esto, ¿no? Pues nadie les dijo que no lo hiciera, ¿no? La realidad Claro. es que te puedo comentar, yo no había visto como tal, un análisis funcional de la conducta de Will Smith, pero había visto de muchas otras cosas, ¿no? El problema es que el análisis funcional de la conducta son hipótesis. Justamente lo que buscamos es generar hipótesis de cómo se están manteniendo los principios, ¿no? Factores mediadores, factores moderadores, ¿no? La influencia de principios tanto de condicionamiento respondiente como condicionamiento operante, cuestiones, por ejemplo, de operaciones motivadoras, etcétera, ¿no? Está bien que lo intenten realizar. El problema que yo le veo es que muchas veces lo ponen como si fuera la realidad, ¿no? La realidad es que nosotros no podemos tener acceso, por ejemplo, a la conducta de Will, ¿no? Ni qué operaciones motivadoras puede presentar, ni, por ejemplo, cuestiones que pueden estar desde antes, historia de reforzamiento, bla, 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 no, múltiples cosas, ¿no? Está bien como para llamar la atención, para llamar, como invitarlos, pero también tener mucho cuidado justamente de no abaratar
justamente este tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque a veces las estrategias que se realizan están no tan bien estructuradas, ¿no? De hecho, justamente hablando con Basua, una de las cosas que queremos hacer es hacer un congreso, ¿no? De presentando análisis funcionales de memes, ¿no? O de cosas así, sí. ¿no? Pero con el objetivo de justamente establecer hasta qué punto se puede hacer y hasta qué punto no, y obviamente traer a personas que lo sepan realizar, ¿no? Porque si no, pues nos quedamos en interpretaciones mafufas de como lo que hacen los psicoanalistas de películas, dando interpretaciones, ¿no? En esa parte. La otra es el análisis funcional de la conducta. Es una herramienta indispensable para generar un programa de intervención, un programa de modificación de la conducta, pero ahí hay como una cuestión, me atrevería a decir, como una brecha en la investigación que sería importante mencionarlo, ¿no? Como tal, yo hasta el momento no he encontrado comparaciones en donde digo, yo estoy a favor del análisis funcional de la conducta y justamente pues desde el análisis conductual aplicado, el análisis pues conductual aplicado desde esta campo de investigación y campo justamente del conductismo radical, ¿no? Y sin ignorar el análisis experimental de la conducta y el análisis translacional de la conducta, es una herramienta importante para la evaluación conductual. Pero yo a la fecha no he encontrado intervenciones, por ejemplo, donde se compare una intervención con análisis funcional de la conducta versus que no, que obviamente es una preocupación y que la evidencia menciona, por ejemplo, que en integridad del tratamiento debes de explicar qué hiciste con el paciente, por qué lo hiciste y demostrar estos fenómenos, estos principios que están presentando, ¿no? Claro, eso funciona mucho, pero también no hemos evaluado porque hay diferentes tipos de análisis funcionales de la conducta. Te puedo citar mínimo dos: el EORG, el mapa de patogénesis, ¿no? Unos que son menos extensos que se pueden ir presentando, ¿no? El ERC y otros que no se basan específicamente en la triple contingencia, como los propuestos por el interconductismo, como por ejemplo el análisis contingencial, ¿no? Que no es un análisis funcional de la conducta, que varían ciertas cosas, pero pues tiene como el mismo objetivo, ¿no? Pero creo que aquí valdría la pena, y eso estaría padre para una tesis, evaluar justamente una revisión narrativa o sistemática, dependiendo de qué tanto le quieran poner, de qué es lo mínimo necesario que debe tener, ¿no? Obviamente, y que se debe de abordar para que sea funcional. Y entonces, pues eso es algo que también siempre me ha generado un poco de ruido, ¿no? Yo lo aplico, hago los análisis funcionales de la conducta, se los enseño a los pacientes, ¿no? Y a partir de eso, pues, de 3 sesiones, 4 sesiones, que es cuando después de la exploración y de la valoración y de las hipótesis que tenemos, justamente establecemos cuáles son estas posibles relaciones, ¿no? Estas hipótesis, y mencionamos cómo intervenir. Ya si el paciente dice que sí, pues vámonos adelante, ¿no? Y se van modificando con el transcurso de esto, ¿no? Pero creo que también ahí faltaría, y siento que a veces esto nos pasa, asumimos que ya automáticamente todo está hecho, cuando la realidad es que pues todavía nos faltan muchas áreas que podemos aportar, ¿no? En esa parte, ¿no? Y creo pues que eso es valioso referente con páginas, es que hay páginas o personas que hacen análisis funcionales de la conducta o análisis de la evidencia que te dejan mucho que desear. En serio, en serio, he visto personas criticando a la psicología basada en evidencia porque según los procesos son los mejores. Te lees, por ejemplo, los libros de Hoffman, de Hayes, y te das cuenta que lo que ellos mencionan procesos no son los principios regulatorios de la conducta. Hayes, justamente en el libro que sacó, ¿no? Esta parte, en el último libro que ahorita no me acuerdo, aprendizaje de terapia basada en procesos, te menciona que va a sacar una revisión sistemática con metaanálisis de al menos 47 procesos, no me acuerdo, 40 y tantos, 50 y tantos, que no necesariamente son los principios regulatorios de la conducta, ¿no? Entonces, también hay como mucho desconocimiento, y creo que eso puede pues llegar a confundir, ¿no? Una de las problemáticas que también tenemos, por ejemplo,
con algunas aplicaciones, por ejemplo, con el análisis conductual aplicado, es que o con cualquier tipo de intervención conductual, es que mal aplicado genera mala fama, ¿no? Entonces, también hay que saber hasta dónde lo podemos hacer y hasta dónde, ¿no? Y quizás, pues, podemos hacer hipótesis, aclarando que es una hipótesis, aclarando que esto es una probable, porque faltan elementos, pero, pues, que intentan como hacer este ejercicio, pero no vendértelo como que realmente analizaste la situación y que ya automáticamente lo crees, que luego, eso es lo que hacen algunos, pues, colegas, ¿no? Y creo que ahí es donde está. Pero sí, o sea, la publicación que mínimo hizo Psicologízate fue como en broma, pero pues la gente se puso muy intensa y pues ya. De hecho, les tuvimos que decir, oye, es broma, o sea, tranquilos, o sea, estamos jugando, no estamos haciendo, pero como en todo, ¿no? Ya uno se vuelve, el hate se vuelve impermeable, ¿no? Es como, lo que diga no me importa. Sí. Poniendo memes de gatos y de psicología, ¿no? Y esto aparte que mencionas de que al final de cuentas es una herramienta muy útil, pero al final de cuentas es hipótesis. Y aclarar de que hay que ser muy cuidadosos porque esta herramienta sí es muy útil, pero si se tropieza en su aplicación puede dar, digamos, malos resultados y al final de cuentas repercute en esta mala fama. Pues bien, yo creo que de momento ya sería todo. No sé si gustas algo, comentar algo o ya para ir cerrando. Pues pidan evidencia de cualquier afirmaciones, ¿cómo dicen? Afirmaciones espectaculares, piden pruebas espectaculares, ¿no? Entonces, ni se peleen en Face, ¿no? ni le haga, hay mucho hate, sí, obviamente hay mucho hate, no lo voy a negar, pero pues, tómanselo como son redes sociales, si quieren empezar a difundir, está bien, solamente sí les recomiendo pues que basen como esta parte de si quieren hacer pues memes está bien, si quieren hacer infografías están bien, pero siempre con su respaldo, ¿no? Y también que no se lo tomen personal si hay algunas críticas o modificaciones. La realidad es que pues no te puedes tomar personal cosas que no son personales, ¿no? O sea, y creo que eso a veces pasa mucho en redes sociales, ¿no? Y pues eso, ¿no? O sea, pidan evidencia, ¿no? Y no le crean a su influencer favorito y como yo siempre digo, ni me crean a mí, vayan a la evidencia. Y probablemente lo que yo digo ahorita, en unos años, pues va a haber información que me va a decir, oye, lo que dijiste estaba mal, y está bien, porque así es la generación del conocimiento, ¿no? Y ahorita lo que digo, probablemente alguien viendo esto dice, no, si hay evidencia, pues qué padre que hay evidencia, envíamela porque quiero leerla, ¿no? Te puedo decir de revisiones sistemáticas que he visto, que de hecho una la dirigió la doctora Frohan, esa sí la tengo y de hecho está en la página de análisis funcional de la conducta, pero pues sí es importante tener respaldo en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues no se tomen personal algo que no es personal y pues hay mucho campo para todos y para crecer, ¿no? Entonces, pues adelante, ¿no? Y pues que nadie nace siendo basado en evidencia y eso, ¿no? Para que estos análisis funcionales sirvan de aproximaciones, vaya, para los futuros psicólogos basados en evidencia. Claro. Y sobre todo, pues, un análisis funcional de la conducta está bien que lo practiquen, pero por favor no suban información de sus pacientes, ¿no? Eso sí es una cuestión poco ética, ¿no? Esta parte de violar la confidencialidad, incluso los puede meter en problemas legales, ¿no? Entonces, que también he visto análisis funcionales de los pacientes, tengan mucho cuidado, ¿vale? Pues bien, nada más que agradecerte, Alejandro, por esta charla. Ya luego cuando la edite te la comparto y a lo mejor, no sé, en futuros meses, pues volver a tener otra charla, ya sea abordando otros temas, ¿vale? Claro, sí, lo que ustedes requieran, lo que necesiten, pues ahí estamos y pues no se lo tomen, ¿no? Y bueno, y si me agregan ahí, bueno, en Facebook y así, se van a dar cuenta que es puro meme de gato y así, entonces no lo esperen tanto porque una cosa es la página y otra cosa es como lo personal, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues cualquier cosa también que requieras, estoy al pendiente, ¿vale?